Buenas noches, nosotros somos el grupo número 1 y vamos a hablar sobre las células cancerosas. Las células cancerosas son aquellas células anormales que presentan características tanto idénticas como diferentes a aquellas células somáticas o aquellas que no presentan anomalías. Estas células, a diferencia, mantienen una multiplicación y un crecimiento bastante anormal, es decir, bastante acelerado, generando, incluso así, mucho más hijas mutantes que lo que se generaría en una célula normal o somática. Bueno, estas células también son conocidas por ser las iniciales o las causantes de dichas enfermedades como son el cáncer y el tumor. Y estas surgen debido a una anomalía que se da en el gen dominante, que luego se expresa y también conlleva a incidir en la proliferación y otros diversos procesos que vamos a explicar más adelante. Bien, mi nombre es Desire y yo voy a hablar acerca de los puntos del control del ciclo celular y del cáncer como órgano que ignora su nicho. Primero, los puntos de control del ciclo celular. Como cada célula, una célula que se convierte en cancerígena pasa por el ciclo celular que tiene dos fases, la interfase y la fase M. Durante la interfase, además de que se desarrolla, crece, y también se duplica su ADN, también pasa por puntos de control que aseguran que una célula dañada no se siga proliferando. Entonces, uno de estos puntos de control es el P53, que es una proteína, supresora de tumores. Esta se puede activar por señales de oncogen, que son genes que se pueden convertir en células cancerígenas, también por hipoxia, que es falta de oxígeno en una célula, y otras señales. Este gen se activa y identifica un daño en la célula. Entonces, en una célula normal, inmediatamente se produce apoptosis, o también, pero entonces en células cancerígenas, el P53, esta proteína, no se encuentra activa o no totalmente activa o no está presente del todo. Entonces, cuando se identifica una mutación en un gen, que es un cambio, tiene información diferente, o sea, la célula ya está dañada. Y como el P53 no está activo, entonces la célula sigue su vida y sigue dividiéndose y sigue multiplicándose. Siguiente. Una célula cancerígena no es como una normal. Esta célula se descontrola y ya no sabe cuál es su función. Entonces, esta descontroladamente comienza a multiplicarse, como ya había dicho, y eso da origen a neoplasias. Hay neoplasias benignas y hay neoplasias malignas. En la imagen de la derecha se ve una neoplasia benigna. Es un crecimiento extensivo, pero en una zona local, y en una neoplasia maligna es un crecimiento más bien invasivo y se expande y suprime tejidos. Gracias. Hola, mi nombre es Ashley Peguero y siguiendo con el tema de las células cancerígenas, tenemos lo que son las vías de transducción de señales en células cancerosas. Cuando hablamos de transducción de señales, esto se expresa como el proceso en que la célula responde a sustancias exteriores mediante moléculas intracelulares que éstas generan una respuesta dentro de la célula. Asimismo, dichas moléculas en su mayoría son sustancias químicas que se unen a proteínas específicas llamadas también receptores.
Estas mismas señales que producen las moléculas en el interior de la célula producen una respuesta celular específica, tales como multiplicación, destrucción celular, pero también señales importantes como el crecimiento y funcionamiento celular normal. La próxima. Así mismo, como vemos en la imagen, llega el estímulo de dicha traducción de la señal, entra en la célula y se va activando cada una de las sustancias químicas. En general, estas mismas señales ejercen su influencia en la célula receptora mediante la activación de estas vías de señales, cuyo resultado final será la inducción de factores de transcripción activos que harán que el comportamiento y función celular adquieran elementos que realicen dichas funciones. Un ejemplo de esto es la fosforilización y la desfosforilización, donde las proteínas agregan grupos fosfatos a las proteínas que se denominan sinasas. Esas mismas sinasas, a través de las vías de transducción, forman los que son los tirosinasas, que son formas de composición donde las vías siguientes se forman a través de mutaciones, ampliación genética o translocación cromosómica. Gracias. Mi nombre es Katherine. Yo voy a estar hablando sobre la adicción congénita y letalidad sintética. Los conceptos de adicción congénita y letalidad sintética han impulsado el desarrollo de nuevos fármacos dirigidos a vías supresoras de oncogenes y tumores. Las células cancerosas se vuelven dependientes de vías de señalización que contienen oncogenes activos. Esto puede tener efectos sobre la proliferación, reparación del DNA, sobrevida y metabolismo celular y quizás la angiogénesis. En tales casos, la inhibición dirigida de la vía puede desencadenar la eliminación específica de las células cancerosas. La morbilidad sintética pasa una vez que la pérdida de la funcionalidad en alguno de los ambos genes por separado tienen efectos eliminados en la sobrevida celular. Sin embargo, la pérdida de la funcionalidad en ambos genes condiciona muerte celular. Los PARP son una familia de proteínas importantes en la reparación de la ruptura del DNA de una sola cadena. La inhibición del PARP resulta en la muerte selectiva de las células cancerígenas con pérdida del BRCA1 o BRCA2. Siguiente. Mi nombre es Benia Cabrera y a continuación voy a hablar sobre la transcripción genética. Bueno, como ya sabemos, toda la transcripción genética está basada en la estructura de la cromatida, es decir, en el ADN, que es un material genético compuesto en la cromatina por ADN y proteínas. Esto tiene una amplia relación en lo que es la herencia fenotípica y genotípica. Debemos destacar que la cromatina pasa por un proceso de remodelación que actúa sobre la epigenética. La epigenética no es nada más y nada menos que la relación que puede existir entre el genotipo y su ambiente, es decir, el fenotipo. Esto puede dar como resultado múltiples modificaciones o incluso generar mutaciones. Ahora, quizás te preguntes por qué estoy tratando este tema. Bueno, pues es simple, ya que las células cancerosas pueden originarse o activarse a través de modificaciones. Pero esto es posible debido a que en una fase de iniciación, dichos iniciadores que inician este proceso reactivan o modifican el ADN, ya sea por enzimas que contienen o también pueden ser por otras sustancias que ayudan a activar este ADN y hacer que el proceso de mutación ocurra. Bueno, una vez que inicia este proceso es imposible volver a retroceder o a detenerlo.
Pero después de eso también tenemos otro proceso. En este proceso lo que ocurre es que se le agrega un promotor. El promotor es lo que ayuda a que estas células aumenten su proliferación, es decir, aumente la cantidad de hijas que generen, así también su multiplicación en tamaño o en descendencia. Después, por último, tenemos ya su ampliación, que es literal cuando estas se pueden extender a distintos lugares del cuerpo, conectándose con otros tejidos. Y así causando enfermedades más graves o causando lo que son cánceres o otros tipos de enfermedades que se pueden producir debido a esta célula inmortal, en pocas palabras. Bueno, mientras más rápido ocurra el proceso de proliferación, bueno, más hijas idénticas se generarán y sus límites de velocidad o cantidad también van a aumentar. Como ya explicaron anteriormente, esas replican su ADN durante la fase o interfase, fase S, y se dividen o tienen a sus hijas a través de la fase o mitosis. Pasa la página. Perfecto. ¿Qué es lo que vemos aquí? La interfase para la replicación del ADN y la mitosis. Con esto nos referimos al principio a que tiene metástasis. ¿Qué es la metástasis? La metástasis significa que el cáncer se ha diseminado a una parte distinta del cuerpo de donde comenzó. Cuando esto sucede, los médicos dicen que el cáncer ha hecho una metástasis. El médico también puede llamarlo cáncer metastásico, cáncer avanzado o cáncer en estadio 4. La metástasis es el proceso de propagación de un foco canceroso a un órgano distinto del que comenzó. Esto normalmente se propaga por la vía linfática y vía sanguínea. Cuando las células cancerógenas se desprenden de un tumor, estas pueden viajar a otras partes del cuerpo a través del torrente sanguíneo o el sistema linfático. Los vasos linfáticos se parecen mucho a los vasos sanguíneos, con la diferencia de que estos transportan un líquido claro y células del sistema. Si las células viajan a través del sistema linfático, es posible que terminen en los ganglios linfáticos adyacentes, que son un grupo de células, inmunológicas del tamaño de un frijol, o pueden que se propaguen a otros órganos. Por lo general, las células cancerosas se desprenden del tumor principal y viajan a través del torrente sanguíneo. Una vez en la sangre se pueden propagar a cualquier parte del cuerpo. Muchas de estas células del organismo normalmente mueren y se establecen, otras pueden llegar a establecerse en otra área y entonces crecer y formar nuevos tumores. Esta propagación del cáncer tiene diferentes etapas, que son 4, para poder propagarse. Primero tiene que desprenderse del tumor original e ingresar al torrente sanguíneo o el linfático, en el cual serían transportadas hacia otras partes del cuerpo. Segundo, es preciso que se adhieran a la a la pared del vaso linfático o sanguíneo, mediante el cual se trasladan a un nuevo órgano. Tercero, necesitan poder crecer y desarrollarse en su nueva ubicación. Y cuarto, por último, necesitan poder evitar los ataques del sistema inmunológico del cuerpo. Aunque el cáncer se ha propagado a una nueva área, se recibe el mismo nombre de donde se originó. Por ejemplo, un cáncer de seno que se propaga a los pulmones se le sigue llamando un cáncer de seno metastásico y no un cáncer de pulmón. El metabolismo del cáncer. Una de las principales características distintivas de las células normales y las cancerosas es que tienen el metabolismo alterado comparados con las células normales, que apoyan la sobrevivida además de sus altas tasas de proliferación. Estas células deben orientar una fracción importante de sus fuentes de energía para la síntesis de proteínas y otras moléculas mientras mantienen aún una posición suficiente de la ATP, que es la energía que utilizan las células para vivir. A pesar de que estas células se proliferan de manera normal, también tienen necesidades similares. Existen diferencias como entre las células cancerosas, que estas metabolizan la glucosa y otros compuestos, incluidos la glutamina, comparado con las células normales.
La mayoría de los tejidos utilizan la respiración mitocondrial para poder producir su energía. En el 1924, el ganador del premio Nobel, Otto Warburg, observó que las células tumorales hacían algo diferente de las que hacían los tejidos adyacentes. Las células tumorales usaban más glucosa y consumían mucho menos oxígeno. Esto lo llevó a proponer a crear series de... Bueno, siguiendo con el tema de las células cancerosas, tenemos otra modalidad que son las células madres. Estas son aquellas que conservan las mismas propiedades de las células madres normales, pero estas se diferencian porque se pueden renovar por sí mismas. Como vemos en la imagen, tenemos que la célula madre se divide provocando dos células hijas y a partir de esta célula hija se da una célula diferenciada que se va a comenzar a autorrenovarse y reproducirse. También vemos en el gráfico de abajo donde nos muestra cómo se visualiza una célula cancerosa. Además, las células madres en el proceso de ciclo celular son bastante lentas, haciendo que su crecimiento y proliferación se produzcan en una gran cantidad por expansión, a diferencia de las células madres normales, lo que hace que sea imposible diferenciar las células madres cancerosas de otro tipo de célula. Listo. Continúo con la plasticidad y resistencia. Las células cancerosas, y en especial las células madres, tienen la capacidad para una plasticidad importante, lo que les permite alterar múltiples aspectos de la biología celular en respuesta a factores externos, por ejemplo, la quimioterapia, inflamación, respuestas inmunes. Por lo tanto, un gran problema en el tratamiento del cáncer es que los cánceres tienen un amplio espectro de mecanismos de resistencia inicial y adapta a los tratamientos. La mayoría de estos cánceres metastásicos, exceptuando aquellos curables con quimioterapia, como los tumores de células germinales, eventualmente desarrollan resistencia al tratamiento utilizado. Siguiente. Hola, mi nombre es Priscila y yo voy a hablar de los últimos dos temas. El mecanismo de formación de bases tumorales, siguiente. Cuando la angiogénesis se ve alterada, los tumores se benefician directamente y comienzan a crecer. En ocasiones, las células tumorales primarias se originan cerca de los vasos sanguíneos del hospedador y crecen alrededor de ellos. Al originarse células tumorales o formar metástasis en una zona vascular, se produce un crecimiento que es limitado por la privación de nutrientes y la hipoxia. Dentro de los tumores existen vasos linfáticos, su desarrollo se asocia con el factor crecimiento endotelial vascular y todavía no se reconoce la participación de los vasos hacia los ganglios linfáticos regionales, pero los valores del factor del crecimiento endotelial vascular se involucran en cánceres de pulmón, colorectales y próstata. Siguiente. Aquí podemos ver más a fondo las explicaciones de cómo se esparce, los mecanismos que usa y los factores de crecimiento expresados. Siguiente. Continuando, la evasión del sistema inmune por los cánceres. Los cánceres tienen varios mecanismos que sirven para evadir la detención y la eliminación por el sistema inmune. Estrategias de combinación contra el cáncer como fármacos, quimioterapia o radioterapia han logrado resultados esperanzadores en los pacientes y estos han quedado demostrados en los diversos estudios. Muchas gracias.
Muchas gracias.